El Papa Francisco recibió en audiencia en la sala del consistorio a los 33 miembros de la asociación Misión Yavabati, esta asociación que sigue la tarea de la obra, mejor dicho, del político asesinado por defender el caso de Asia Bibi, esta mujer católica pakistaní que fue condenada a muerte y acusada por blasfemia en el año 2010. En este caso, Francisco acompañó, saludó a todos los cristianos en Pakistán y de modo especial a los que viven situaciones sumamente difíciles. El Papa Francisco mantuvo un encuentro en el Vaticano con la asociación Misión Yavabati. Esta asociación fue creada en memoria del ministro de Minorías Religiosas de Pakistán, asesinado en 2011 por extremistas islámicos, por haber defendido a Asia Bibi, la mujer católica pakistaní que fue juzgada y condenada a muerte por blasfemia en 2010 por un tribunal pakistaní. En octubre de 2018, el Tribunal Supremo de Pakistán la absolvió debido a pruebas insuficientes. El hermano de Yavabati, Paul, fue el encargado de saludar al Papa en nombre de esta iniciativa que socorre a los cristianos perseguidos en Pakistán. La asociación fue fundada para continuar con la misión de este valiente político y para ayudar y proteger a las víctimas de discriminación y violencia en Pakistán, sobre todo a las víctimas inocentes de la ley antiblasfemia. El Papa agradeció el trabajo que realiza esta organización, que es fruto del sufrimiento de los cristianos y que además intenta promover la convivencia en Pakistán. Ponte di fraternità prima di tutto tra le stesse chiese e comunità ecclesiali che lo Spirito anima sempre più a camminare insieme nel servizio alla pace e alla giustizia. Ponti di fraternità e di dialogo pure con altri credenti per favorire rapporti di rispetto e di fiducia reciproca. Auspico che sostenuti dalla preghiera e dalla solidarietà fattiva di tanti, possiate estendere la vostra azione in tutte le zone del Pakistan dove i cristiani e le altre minoranze sono più presenti e purtroppo anche discriminati e fatti oggetto di soprusi e violenze. Y miren qué bonita imagen nos propuso el Papa Francisco esta semana durante su catequesis sobre el Padre Nuestro. Jesús rezaba con las oraciones que le enseñó su madre. Y en este tiempo de Adviento, nos dijo el Papa, le pidamos a Jesús que nos enseñe a rezar como los discípulos, seguros de que Él no dejará caer al vacío nuestra invocación. Durante la audiencia general del pasado día miércoles, el Papa Francisco recordó que el primer paso para rezar es ser humilde y aseguró que la oración humilde es escuchada por el Señor. En su catequesis, el Santo Padre habló sobre la oración del Padre Nuestro, un tema sobre el que seguirá profundizando en las próximas audiencias generales. El Papa destacó que el Evangelio presenta a Jesús como un hombre de oración, a pesar de la urgencia de su misión y de las urgencias de tanta gente que lo reclamaba. Jesús siente la necesidad de apartarse en soledad y rezar. El pontífice remarcó que Jesús rezaba como cualquier hombre, pero su modo de hacerlo estaba envuelto en el misterio. Esto impactó a sus discípulos y por eso le pidieron, «Señor, enséñanos a rezar». Y una imagen hermosa inundó la sala Nervi del aula Pablo VI del Vaticano, donde el Papa ofreció su mensaje. Allí Francisco recordó que también las últimas palabras de Jesús antes de expirar en la cruz, fueron palabras de los salmos, de la oración de los judíos. Jesús rezaba con las oraciones que la mamá le había enseñado. Queridos hermanos y hermanas, iniciamos hoy un nuevo ciclo de catequesis centradas en el Padre Nuestro. Los evangelios nos presentan a Jesús como un hombre que rezaba. Si bien experimentaba la urgencia de predicar y de salir al encuentro de la multitud, buscaba momentos de soledad para rezar. El Evangelio de San Marcos nos narra una jornada de Jesús en la que pasó todo el día predicando y curando enfermos. Sin embargo, la noche la dedicó a la oración.
Para él la oración era entrar en la intimidad con el Padre, que lo sostenía en su misión, como sucedió en Getsemaní, donde recibió la fuerza para emprender el camino de la cruz. Toda su vida estaba marcada por la oración, tanto privada como litúrgica de su pueblo. Esa actitud se ve también en sus últimas palabras en la cruz, que eran frases tomadas de los Salmos. Jesús rezaba como cualquier hombre, pero su modo de hacerlo estaba envuelto en el misterio. Esto impactó a sus discípulos y por eso le pidieron: Señor, enséñanos a rezar. Jesús se convirtió así en maestro de oración para ellos, como quiere serlo también para nosotros. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, venidos de España y Latinoamérica. Los animo a pedir a Dios, como hicieron los discípulos: Señor, enséñanos a rezar, para que nuestra oración no sea ni rutinaria ni egoísta, sino encarnada en nuestra vida y que sea agradable a nuestro Padre del Cielo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. El Papa recibió en el aula Pablo VI a los miembros del servicio del Centro Solidario de Cerdeña, quienes estaban cumpliendo sus 20 años de actividad. En esta ocasión, el Papa destacó el servicio generoso de estos voluntarios de Sarda y el beneficio que esto trae para la isla. El Papa Francisco recibió a los miembros del Centro de Servicio para el Voluntariado, Cerdeña Solidaria, con motivo de sus 20 años de actividad. El pontífice reconoció la labor de los voluntarios y los animó a continuar por este camino que otorga un rostro humano y cristiano a la sociedad. Tras los cordiales saludos a los voluntarios, autoridades y sus acompañantes, el Papa habló del generoso servicio que desarrollan los voluntarios en la isla Sarda, haciendo presente la capacidad de acogida e inclusión que ha distinguido a los voluntarios que han llegado a Cerdeña desde otras tierras en busca de paz y trabajo. El Santo Padre los animó a continuar con espíritu de comprensión y unidad para que puedan difundir más ampliamente la cultura de la solidaridad. Por último, el Santo Padre animó a los voluntarios a continuar con pasión su misión, buscando todas las formas posibles y constructivas para despertar en la opinión pública la necesidad de apoyar a los débiles y a los pobres. Voi rappresentate la moltitudine dei volontari sardi che si adoperano per un generoso quanto necessario servizio agli ultimi in un territorio, quello della vostra bella isola, ricco di tesori naturali, di storie di arti, ma anche segnato da povertà e disagio. Desidero esprimervi il mio apprezzamento per quanto avete operato e state operando a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione sarda, con un'attenzione rivolta anche ad alcuni fra i paesi più poveri del mondo. Questo va sottolineato perché segno che non vi siete isolati, ma nonostante il grande bisogno di casa vostra, avete tenuto aperto l'orizzonte della vostra solidarietà. In tale prospettiva avete saputo accogliere e includere coloro che sono arrivati in Sardegna da altre terre in cerca di pace e di lavoro. Se llevó a cabo en la Universidad Lateranense de Roma el primer encuentro de rectores y colaboradores de santuarios en el mundo con el lema El Santuario, puerta abierta para la nueva evangelización. El encuentro fue organizado por el Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y en su intervención el Santo Padre pidió que los santuarios sean lugares de misericordia. El santuario como lugar de culto, de oración, del silencio del corazón, de la celebración de los sacramentos, casa para los peregrinos y lugar de la misericordia. Estas son algunas de las consideraciones que resaltó el Papa Francisco en su discurso
a los participantes en el primer Congreso Internacional de Rectores y Operadores en los Santuarios. En su discurso, el Santo Padre resaltó la importancia de los santuarios como lugares de culto en todo el mundo. Cuánta necesidad tenemos de los santuarios en el camino cotidiano que la Iglesia realiza, señaló el Papa. Son el lugar donde nuestro pueblo se congrega para expresar su propia fe en la simplicidad y según las varias tradiciones que se han transmitido desde la infancia. Sono il luogo dove il nostro popolo più volentieri si raccoglie per esprimere la propria fede nella semplicità e secondo le varie tradizioni che sono state apprese fin dall'infanzia. Inoltre i santuari sono chiamati ad alimentare la preghiera del singolo peregrino nel silenzio del suo cuore. Y llegamos así al final de nuestro encuentro semanal siguiendo las huellas del Papa Francisco. Es así, Juan, y además rescatando lo que el Papa Francisco nos deja como mensaje puntualmente en este comienzo del mes de diciembre. Rezar por las esclavitudes, en especial por las adicciones, aquel a quien él tituló como esclavitudes y sobre todo una dependencia química sobre la que hay que luchar y hay que acompañar sobre todo. Oramos por estas realidades y en tiempo de Adviento, como nos ha propuesto el Santo Padre en esta semana, seguimos cultivando nuestra personal relación con el Hijo de Dios. Exactamente, aquí en Francisco a Diario.